Buenos días, ¿cómo están? 11 de la mañana con 7 minutos y comenzamos esta nueva hora de noticias por la pantalla de puranoticias.cl. Martes 17 de diciembre y coincidentemente contamos con 17 grados de temperatura a esta hora. Podemos ver ya en pantalla, esto es el balneario de Reñaca en Viña del Mar, Concón y Valparaíso con 17 grados de temperatura a esta hora, cielos completamente cubiertos, una vaguada costera que se irá disipando durante la jornada y esperamos los primeros rayos de sol alrededor del mediodía de este martes. Y con esta postal de nuestra ciudad jardín, los quiero invitar a que comencemos con los principales titulares de esta hora. Diputado Miguel Mellado enfrentará moción de censura para sacarlo de la presidencia de la comisión por caso Monsalve tras dichos contra el ministro Álvaro Elizalde. Admiten querella contra fiscal nacional Ángel Valencia por reuniones con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Crisis hospitalaria, falta de especialistas en el Hospital Van Buren de Valparaíso obliga a derivar pacientes a Viña del Mar y San Antonio. Enjambre sísmico, alerta por seguidilla de temblores desde la región de Valparaíso hasta la del Biobío tras fuerte remesón en Curicó. Amplían investigación por el brutal femicidio de Michelle Silva en la comuna de San Felipe. Imputado la ahorcó con un cordón tras concertar una cita sexual. Gustavo Leal fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Everton. Y de esta forma arrancamos esta hora de noticias y vamos a revisar la portada de nuestro sitio web de puranoticias.cl y las principales informaciones que destacamos durante esta mañana. Y vamos a comenzar con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque una colisión entre dos microbuses deja 13 lesionados en la comuna de Quilpué. 3 de ellos estarían en estado grave. El accidente de tránsito se produjo en Los Carreras, en dirección hasta la comuna de Villa Alemana, lo que ha generado que 2 pistas se encuentren suspendidas para el tránsito vehicular. Mientras que en informaciones de carácter nacional, mejor dicho, el caso Procultura, la contralora Dorothy Pérez acusa deficiente control de instituciones públicas. Mientras que en otro tipo de informaciones, en informaciones policiales de nuestra región, un portuario asesinado a disparos en San Antonio era sobrino del alcalde de la comuna de El Quisco. Aseguran que todavía están golpeados por lo ocurrido. Mientras que en informaciones de carácter nacional, la Cancillería anuncia acciones diplomáticas, jurídicas y comunicacionales para defender la denominación de origen del pisco chileno. Mientras que en informaciones de carácter nacional, en la región metropolitana desbaratan abrazo operativo del Tren de Aragua que explotaba y torturaba a mujeres a metros del Palacio de la Moneda. Mientras que en informaciones completamente alejadas a este tema, el Ministerio de Educación da a conocer el calendario escolar para el año 2025. Ingreso de estudiantes será el miércoles 5 de marzo. Mientras que en informaciones de carácter internacional, el juez rechaza la inmunidad presidencial de Donald Trump por supuesto soborno a actriz Stormy Daniels. Esas son las principales informaciones de esta hora en puranoticias.cl. Y vamos a continuar esta hora de noticias con informaciones de carácter nacional. Porque la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de indagar los actos de gobierno tras la denuncia por violación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, vivió una tensa sesión durante este lunes 16 de diciembre. El momento ocurrió cuando el presidente de la comisión, Miguel Mellado, de Renovación Nacional, enfrentó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, generando cuestionamientos de los diputados oficialistas, bien digo, hacia la conducción del parlamentario. Por su parte, la diputada Carla Morales interrogó a la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, enfocándose en opiniones personales, lo que provocó la intervención de la diputada Daniela Sicardini, quien argumentó que las preguntas debían centrarse en actos
y no en opiniones. En medio de esta situación, el ministro Álvaro Elizalde apagó el micrófono de la ministra Camila Vallejo para permitir así la intervención de la diputada Daniela Sicardini, lo que generó una fuerte reacción de Mellado y recriminaciones por parte del oficialismo. El legislador de Renovación Nacional le manifestó al secretario de Estado que él era quien dirigía la sesión. Señor ministro, usted no tiene ni velas en este entierro. Fueron las palabras textuales del diputado Mellado. No puede ser tan falta de respeto con un ministro de Estado. Le pido moción de orden en esta comisión. Se pasó 3 pueblos, fue lo que respondió de forma textual la diputada del Partido Socialista, Daniela Sicardini. Las críticas hacia Mellado también vinieron de otros diputados quienes cuestionaron su manejo de la sesión. Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que el presidente debe dar el ejemplo. Le pido que retire del acta sus dichos y ofrezca las disculpas correspondientes. Mientras que por su parte, el diputado Diego Ibáñez también salió en defensa de la autoridad y criticó al diputado Mellado, asegurando que su conducción es vulgar, presidente. Para luego agregar que, de acuerdo a sus palabras, creo que ha habido una mala conducción de esta presidencia de comisión. Lo hemos señalado varios diputados que ha habido una violación al reglamento. Por su parte, asegura haber señalado en algún momento que no queríamos llegar a una censura, pero ahora hago formal la censura para que se vote en la próxima sesión de la comisión, sostuvo el diputado Diego Ibáñez. Una vez concluida esta sesión, el propio ministro Álvaro Elizalde aclaró el enfrentamiento con el diputado, asegurando que respecto a lo acontecido durante esta jornada en la sesión, quiere valorar la exposición de la ministra Vallejo. Ha quedado en evidencia que el gobierno está comprometido con la transparencia. Concurrió la ministra Vallejo, también concurrió la ministra Toá, y le tocó acompañarlas a ambas. Han tenido exposiciones muy claras contestando todas las preguntas realizadas por los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Fueron parte de las palabras de Álvaro Elizalde, quien agregó asegurando que quiere lamentar el tono que se produjo en algún momento, porque finalmente no es a través de agresiones o descalificaciones que se construye una sana convivencia al interior del Congreso Nacional. Para finalizar, el ministro Elizalde aseguró que, como ustedes ven, yo ni siquiera hice uso de la palabra en la sesión. Ni siquiera hice el uso de la palabra precisamente porque nuestra norma de conducta es contribuir a generar un buen clima pese a las agresiones que se realizaron en la sesión. Precisamente los quiero invitar a que escuchemos parte de las palabras del ministro Elizalde. Por último, respecto de lo que aconteció hoy día en la sesión, quiero valorar la exposición de la ministra Vallejo. Ha quedado en evidencia que el gobierno está comprometido con la transparencia. Concurrió la ministra Vallejo, también concurrió la ministra Toá, y tocó a ambas acompañarla. Han tenido exposiciones muy claras, contestando todas las preguntas realizadas por los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Quiero lamentar el tono que se produjo en algún momento, porque finalmente no es a través de agresiones o descalificaciones que se construye una sana convivencia en el Congreso Nacional. Y como ustedes ven, yo ni siquiera hice uso de la palabra en la sesión. Ni siquiera hice uso de la palabra, precisamente porque nuestra norma de conducta es contribuir a generar un buen clima, pese a las agresiones que se realizaron en la sesión. Por último, respecto... Bueno, y vamos a cambiar completamente de tema, pero vamos a continuar con informaciones de carácter nacional. Porque el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella contra el fiscal nacional Ángel Valencia por abuso de poder, la cual fue admitida durante la jornada de este lunes por el 7º Juzgado de Garantía de la Comuna de Santiago. En su denuncia presentada el 8 de noviembre, el jurista criticó un comunicado oficial del Ministerio Público que desmintió lo dicho en el recurso sobre la reunión entre el líder del Ministerio Público y Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, lo que generó incomodidad dentro de la institución. El escrito, que aún está siendo revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, menciona que el fiscal nacional, Ángel Valencia, supuestamente se comprometió con el exministro Andrés Chadwick y el penalista Luis Hermosilla a entregar información sobre causas que afectaban al expresidente de la República, Sebastián Piñera. La denuncia fue recibida por Catalina Wildner, jefa del gabinete del fiscal Ángel Valencia, pero después de que se acusó recibo de la denuncia, nunca se dio una respuesta en más de un mes.
Esto llevó a Rendón a argumentar que la falta de respuesta constituía un delito de denegación o retardo del servicio, tal como lo establece el artículo 256 del Código Penal, que sanciona a los empleados públicos que retardan o niegan servicios maliciosamente a los particulares. De acuerdo a las palabras del abogado, el fiscal nunca resolvió su denuncia administrativa. Este argumento de Rendón en su querella es que la omisión de respuesta por parte del fiscal nacional Ángel Valencia no fue una negligencia, sino un acto intencional. Asegura que esta falta de acción le permitió al fiscal evitar afrontar las responsabilidades administrativas derivadas de la denuncia. Por esta razón, la querella se basa en la denegación del servicio por parte del fiscal nacional Ángel Valencia. Dentro de las solicitudes de la querella, Rendón le solicitó que se incauten los correos electrónicos de Catalina Wilner, así como los del fiscal nacional. También solicitó la incautación del celular de Valencia y que tanto él como Wilner sean citados a declarar sobre lo ocurrido. Estas diligencias buscan esclarecer la situación y verificar si hubo algún comportamiento ilícito por parte del fiscal nacional. Finalmente, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decidió remitir la querella al Ministerio Público junto con todos los antecedentes presentados. Ahora será la Fiscalía, mejor dicho, la que investigue si los hechos denunciados corresponden a posibles delitos cometidos por el fiscal nacional, lo que dará paso a una revisión interna de las acusaciones planteadas por el abogado Rendón dentro del Ministerio Público. Y con esta información de carácter nacional hacemos la primera pausa comercial y ya estamos de regreso con más Hora de Noticias. Seba, ¿por qué cuando yo bajé el portal Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticias.cl y vamos a continuar con una información de nuestra región que tiene bastante preocupados tanto a parlamentarios como a toda la población. El diputado Tomás Lagomarsino denunció una preocupante situación que afecta a la red de salud de nuestra región de Valparaíso, la que se origina en el Hospital Carlos Van Buren de la ciudad Puerto, pero que afecta a otros centros asistenciales de esta zona. El parlamentario del Partido Radical indicó que tomó conocimiento que el pasado viernes 13 de diciembre no hubo anestesista de turno en el Hospital Carlos Van Buren, así como el sábado 14 no hubo un cirujano adulto en el mismo establecimiento de salud porteño. De acuerdo a las palabras del legislador, lo anterior ha llevado a dificultades para la resolución quirúrgica de urgencia, tanto para pacientes hospitalizados como aquellos que llegan a la unidad de emergencia de adultos del Hospital Carlos Van Buren. Ante este problema, la medida adoptada para mitigarlo fue la derivación prehospitalaria de pacientes que pudieran requerir resolución quirúrgica tanto al Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar o al Hospital Claudio Vicuña de la ciudad de San Antonio. Este antecedente se suma a la crisis de anestesistas que está viviendo el Hospital de Quilpué, pues habría muchos turnos de urgencia sin estos especialistas, lo que ha llevado a que los pacientes que requieren resolución quirúrgica sean derivados hasta el Hospital Gustavo Frique en Viña del Mar o al Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Sobre este punto, el diputado Tomás Lagomarsino manifestó que el Hospital Carlos Van Buren este viernes 13 de diciembre no tuvo anestesistas de turno y este sábado 14 se ha adicionado un segundo problema, que no existe un cirujano de turno, por lo cual pacientes cuya resolución quirúrgica se están teniendo que llevar a otros hospitales de la red como Gustavo Frique, que ya recibe pacientes del Hospital de Quilpué por similares razones, y también del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. A partir de esta situación, el diputado elevó un oficio a los servicios de salud Viña del Mar Quillota y Valparaíso San Antonio, donde dijo que espera conocer las medidas que se han adoptado con anterioridad para así poder prevenir este tipo de situaciones y, en segundo lugar, las medidas que se adoptarán para que esto no vuelva a ocurrir. Esas fueron parte de las palabras del diputado Tomás Lagomarsino. Y cambiando completamente de tema y de forma drástica, nos vamos a ir con una información de carácter nacional que también ha afectado a nuestra región de Valparaíso, pero por sobre todo a todas las regiones del centro de nuestro país.
porque una serie de sismos de baja magnitud se han percibido en la zona central de Chile desde que se registra el fuerte movimiento telúrico del viernes 13 de diciembre pasado, el cual afectó desde las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía. Eran las 20 horas con 38 minutos cuando un temblor de magnitud 6,3 se registró con epicentro a 52 kilómetros al suroeste de la ciudad de Curicó, en la región del Maule, teniendo una profundidad de 114 kilómetros, de acuerdo a lo señalado por el Centro Sismológico Nacional. En cuanto a las intensidades con las que el sismo se percibió en la región de Valparaíso, las ciudades de Quillota, San Antonio y Puchuncaví reportaron 6 grados en la escala de Mercalli, mientras que otras como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Limache registraron tan solo 5 puntos. El fuerte movimiento telúrico en la zona central del país dio paso a una serie de otros sismos, aunque de menor magnitud, a lo largo de todo el pasado fin de semana e incluso este lunes 16 de diciembre, muchos de los cuales se registraron en la misma zona del temblor del viernes 13 de diciembre. Por ejemplo, solo durante el sábado 14 se reportaron 5 sismos en la zona centro-sur de nuestro país. El primero de ellos fue a las 0 horas con 49 minutos en la ciudad de Curicó, seguido por otro a las 0 horas con 52 en la misma comuna, posteriormente a las 5 de la mañana con 23 minutos en la comuna de Talca y posteriormente ese mismo sábado 14 de diciembre a las 10:30 horas nuevamente se volvió a sentir un movimiento telúrico tanto en la ciudad de Curicó y posteriormente, bien digo, esa tarde a las 17 horas con 38 minutos en Concepción. Más de 5 sismos que tuvieron lugar solo durante este sábado 14 de diciembre. Estos movimientos telúricos de baja magnitud también se percibieron en la región de Valparaíso, con 2 sismos de consideración según informa Sismología. Uno a las 11 de la mañana con 47 minutos en la ciudad de Quillota, mientras que el segundo se reportó a las 13 horas con 48 minutos en la comuna de Quintero. Esta situación continuó durante el domingo 15 de diciembre con otros 3 temblores en la zona central de nuestro país. El primero de ellos fue a las 6 de la mañana con 51 minutos, donde se reportó un movimiento de magnitud 3 grados en la ciudad de Concepción. Posteriormente, a las 7 horas con 2 minutos, hubo otro movimiento de 3,2 en el sector de Farillones y posteriormente a las 21 horas con 11 minutos hubo un tercero de 2,9 grados con epicentro en Los Andes. Producto de esta seguidilla de sismos en la zona centro-sur de nuestro país, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, explicó que este tipo de temblores viene de manera independiente y traen muy pocas réplicas, pero de igual forma reiteró que no se puede saber si podría venir otro sismo de mayor magnitud durante los próximos días. Por último, acerca del fuerte sismo de 6,3 percibido la tarde-noche del viernes 13 de diciembre, el experto indicó que, bajo su punto de vista, por lo menos bajo sus explicaciones de mejor manera, la fuente corresponde a una falla a unos 30 kilómetros de longitud y en esa falla se mueve un bloque con respecto a otro de unos 20 centímetros. Esas fueron parte de las palabras del director de Sismología Nacional sobre esta seguidilla de movimientos que hemos percibido durante los últimos días, tanto en nuestra región de Valparaíso como en distintas zonas, ¿cierto?, de nuestro país. Y de esta información vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a ir a una información policial que tuvo lugar en febrero de este año. Porque en 20 días más fue ampliado el plazo de investigación del femicidio de la joven Michelle Silva, hecho que se registró durante el mes de enero, fue el 6 de enero del 2024 de este año, en una casa en la comuna de San Felipe, el que tiene como único imputado a Claudio Figueroa, quien cumple en la actualidad la medida cautelar de prisión preventiva en el complejo penitenciario de Valparaíso. Este lunes 16 de diciembre fue reformalizado Claudio Figueroa, instancia donde se dieron a conocer los antecedentes respecto a lo ocurrido aquella madrugada en la avenida Maipú del Valle del Aconcagua. Hechos relatados por el fiscal Alejandro Bustos ante el magistrado, Leopoldo Soto, en el juzgado de garantía de la comuna de San Felipe.
En primer lugar, el persecutor detalló que todo comenzó a eso de las 4 horas de la madrugada con 30 minutos de ese fatídico 6 de enero de este año, instante donde Michelle Silva concurrió hasta el domicilio del imputado para mantener relaciones íntimas a cambio de dinero. Cita que fue concertada previamente mediante una aplicación de citas llamada Grindr. El fiscal Busto comentó que en la audiencia, una vez al interior de una de las habitaciones del inmueble, encontrándose la víctima sentada y distraída en la cama, el imputado se ubicó atrás de ella, saliendo de su rango visual y aprovechando la vulnerabilidad de esta, la agredió por la espalda, sujetando un cordón alrededor de su cuello, causándole así la muerte en el lugar, producto de asfixia por ahorcamiento. Al día siguiente de este hecho, el domingo 7 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, el imputado procedió a envolver el cuerpo de la víctima con un cobertor, trasladándolo hasta las orillas del río Aconcagua, lugar donde lo lanzó a las aguas junto a su ropa y su cartera. De acuerdo a las palabras del ente persecutor, en cuanto a la calificación jurídica, a juicio del Ministerio Público, los hechos descritos constituyen del delito consumado de femicidio del artículo 390, número 2 del Código Penal, en calidad de autor ejecutor. En base a estos antecedentes y tomando en cuenta que aún resta una diligencia solicitada por la defensa del imputado al Hospital Sotero del Río, el juzgado de San Felipe decidió ampliar por 20 días más el plazo para la investigación en contra del único imputado por esta causa, Claudio Figueroa, quien está siendo imputado como autor del delito de femicidio con razón de género. En la audiencia de reformalización, el magistrado Soto resolvió oficiar al Hospital Sotero del Río por la demora en la entrega de la información requerida en la investigación. Al respecto, señaló que existiendo antecedentes ciertos respecto al retardo en la entrega de la información por la entidad hospitalaria señalada anteriormente, tomando en consideración las normas de cautela de garantías y las normas de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a un juicio justo y acotado, se va a acceder a la petición solicitando la información requerida bajo apercibimiento legal, denunciando si se incumpliere en el plazo de 10 días al Ministerio Público. De esta manera, el imputado Claudio Figueroa seguirá cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del complejo penitenciario de Valparaíso. Esto, recordemos, por su presunta responsabilidad como autor del delito de femicidio contra Michelle Silva, quien tenía tan solo 20 años cuando ocurrió esta tragedia. Este brutal crimen que tuvo lugar en la comuna de San Felipe, en nuestra región de Valparaíso. Y con esta información les recordamos, esto es puranoticia.cl, estamos en Hora de Noticias, ahora hacemos un corte comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl y ahora vamos a continuar con un tema de carácter nacional que sin duda nos interesa a todos. Porque la temporada navideña se acerca a pasos agigantados, por no decir que ya está instalada, ¿cierto? Podemos ver en diversos comercios establecidos de nuestro país que están atestados de personas comprando regalos para todas las edades. Y por esta razón vamos a abordar los derechos de los consumidores respecto a estas compras navideñas. Y estamos ya conectados en Hora de Noticias junto a Betty Martínez Cárdenas, quien es doctora en Derecho por la Universidad de París e investigadora en temas de Derecho al Consumidor, además de ser académica de la Universidad Finisterra. Betty, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con Hora de Noticias. Hola Camila, muy buenas tardes y buenos días todavía para todos. Cuéntanos, ¿qué detalles son los que debemos prestarle atención cuando compramos productos en esta época especial del año? Mira Camila, hay un aspecto muy importante en el último tiempo que es el incremento de las compras por internet a través de los marketplaces. Y bien, aquí me gustaría mucho invitar a los consumidores a que se tomen un tiempo para revisar las condiciones de venta, porque pueden cambiar en relación a lo que acostumbramos a hacer cuando vamos al establecimiento directamente. Entonces,
En primer lugar, entender que estas condiciones de venta deben ser informadas por los proveedores a través de las páginas web. De ahí la importancia de que el consumidor se tome un tiempo de mirar bien las condiciones de la página web para poder encontrar cómo van a operar los plazos y las modalidades en las que él o ellos pueden ejercer sus derechos. Recordar también que no todos los marketplaces tienen oficinas en Chile, entonces algunos de ellos pueden estar ubicados en el extranjero, y de allí también es importante revisar cómo funcionan las condiciones de venta y de postventa, particularmente cuando se van a adquirir esos productos. Y por ejemplo, en los marketplaces se da con mayor énfasis aún qué hacer cuando se nos niega una boleta o una factura. En las compras por internet esto es incluso más recurrente que en el comercio formal. Así es, porque en el comercio formal normalmente la persona sabe que tiene un lugar de atención al cliente al cual se puede dirigir. Entonces, no sé si pueda por acá compartir pantalla, pero voy a darles un ejemplo. Si van ustedes a la página de falabella.com, mi invitación es a que bajen al final de la página y se informen sobre las condiciones para cambiar o reemplazar un producto. Por ejemplo, si fue un producto que fue comprado en el Cyber Monday o en un periodo entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, la misma página está informándole al consumidor hasta qué tiempo tienen para hacer el reclamo. También les informa sobre las modalidades, sobre cómo pueden, sobre qué productos tienen cambio y qué otros productos no tienen cambio. Por ejemplo, los alimentos no es posible cambiarlos. De la misma manera, la página les va a mostrar qué pasa si están comprando directamente con Falabella o si están comprando con otro de los establecimientos de los cuales Falabella simplemente funciona como un intermediario. Entonces, es importante informarse previamente para poder tener seguridad sobre cómo debo actuar en caso de ejercer mis derechos. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores? Ustedes más o menos ya los tienen en cuenta. Uno primero, que es el de desistir de la compra. Esto sucede sobre todo cuando se trata de ventas hechas a distancia. Muy importante en materia de comercio electrónico. Y un segundo derecho es el de garantía, que pueden ustedes la garantía legal y la garantía que da el mismo almacén, que también es un tiempo para devolución del bien en caso de que haya sido dañado, o de reposición o de reemplazo. Entonces, en todos estos casos son derechos de los consumidores a los cuales no se puede renunciar y que de alguna manera el proveedor tiene que garantizar que el consumidor pueda ejercerlos. Entonces, primero eso, Camila, primero que el consumidor se enseñe, se ilustre bien sobre cómo son las modalidades para ejercer esos derechos en las páginas web, y lo segundo, que lo hagan. Es cierto que en algunas ocasiones es bastante engorroso. En algunos casos, hablamos en una entrevista anterior, que es posible que tengan que cuidar cierto formalismo al recibir el producto. Por ejemplo, guardar el empaque, guardar las etiquetas, guardar el recibo de compra. Pero esto es muy importante para que tengan los consumidores la prueba de que el producto evidentemente fue adquirido por el proveedor o del proveedor, y que además es necesario tienen las herramientas para poder ejercer el derecho correspondiente. Oye, exacto, sí, esto de las cajas muchas veces no te cambian los productos, sino van en su embalaje original, que uno a veces lo abre, bota el tiro con la emoción de Navidad. Más aún, los niños rompen las cajas, las botan. Hay que tener especial cuidado en eso. Especial cuidado. Es verdad que en materia de comercio normal el contrato es consensual, pero en materia de consumo es necesario mantener ciertas formalidades, y esa es la formalidad. El hecho de que tengas el recibo, que tengas la caja y que tengas el producto en el estado en que te llegó, es la formalidad necesaria para poder ejercer rápidamente el derecho al consumo, el derecho respectivo. Y en el caso de ver nuestros derechos, ¿cierto?, como consumidores vulnerados, ¿dónde debemos acudir y cómo es este proceso? Bueno, o sea, en Chile todavía no se exige que prioritariamente se vaya donde el proveedor, aunque yo lo aconsejaría realmente utilizar todos los métodos o mecanismos disponibles para poder entablar un contacto directo con el proveedor.
y recomendarle a los proveedores también que abran sus canales de acceso. Por favor, hacer uso mesurado de la inteligencia artificial. Recordar que los chatbots no reemplazan al proveedor en su obligación de mantener un consejo y una asesoría al cliente. Recordar también que en materia de comercio electrónico la obligación de información del consumidor no se circunscribe únicamente a dar los detalles del producto, sino que también tiene que aconsejar y garantizar la seguridad de la compra para el consumidor. Recordemos que en estos casos el propósito de la legislación es mantener la seguridad y la confianza en el comercio. Entonces, no solamente es proteger a una parte débil, sino también permitir que el comercio se desarrolle de manera segura. Y aconsejarle a los proveedores que en la medida en que mejor establezcan estas líneas de contacto con los consumidores, mejorarán su reputación y en la confianza en el mercado. Luego, si ya definitivamente esta atención no es posible por parte del proveedor, están los jueces de policía local, que normalmente son muy eficientes, más o menos demoran entre 5 y 7 meses en resolver un conflicto. Yo entiendo que para algunas personas puede ser mucho tiempo, 7 meses, pero la diferencia entre la atención directa con los proveedores y la atención con los jueces de policía local es que los jueces de policía local tienen competencia para indemnizar perjuicios. Entonces, en caso de que el bien no solamente venga dañado, sino que también hubiera producido un perjuicio, sea moral o sea simplemente patrimonial, el juez de policía local estará en competencia de evaluarlo y condenar al proveedor en ese aspecto. Adicionalmente tenemos al CERNAC, que el CERNAC hace una labor de vigilancia y ante cualquier reclamo o queja de consumidor puede inmediatamente iniciar una investigación de tipo administrativo que va a terminar, si se prueba la falta, con una sanción administrativa para el consumidor. En este caso estamos hablando de una multa. Pero también si se trata de derechos que, aunque no sean identificables de una sola persona, el CERNAC está capacitado para poder ejercer acciones de interés colectivo y de interés difuso, que es algo bien importante en Chile, una de las grandes características que tiene el derecho consumidor chileno a nivel internacional, y que permite que, aunque todavía el consumidor no haya hecho la compra, pero se identifique dentro de un grupo de personas que hubiera podido ser dañada por alguna de las actividades del proveedor, el CERNAC pueda constituirse como parte en su defensa. Hay un aspecto bien importante. Sí, dime. Y en otro tipo, por ejemplo, en otro tipo de detalle, en estas fechas solemos ver muchas como ferias navideñas, ¿cierto? Algunas son auspiciadas por los propios municipios. Ellos tienen los mismos, no sé, tienen que darnos exactamente las mismas garantías que un comercio establecido, por así decirlo, en cuanto a boletas, a garantías. Sería lo ideal, pero no. En este caso estamos hablando ya de una compra-venta hecha en detalle. Estamos hablando ya de un lugar distinto. O sea, recordemos que el derecho de consumo se hizo para compras y ventas de tipo masivo, en donde el consumidor no tiene posibilidades de discutir ni sobre el precio ni sobre las calidades del producto, y le toca adherirse a lo que el proveedor le ofrece. En el caso de las ferias es diferente. En las ferias normalmente la persona, en este caso el comprador, primero hace contratos de tipo singular. Segundo, tiene la posibilidad de revisar el producto directamente. Y lo tercero es que usualmente en las ferias se puede discutir las condiciones de compra y venta del producto. Entonces, en este caso, digamos que para los compradores singulares no necesariamente se verían beneficiados de la protección de consumo. No obstante, eso hay que tener en cuenta una cosa muy importante, Camila. Eso no es una justificación para que el comerciante no cumpla con las características de idoneidad y calidad de los productos que él mismo está prometiendo. Entonces, en este caso, es el contrato de venta normal que lo protegería, pero de todas maneras hay unas condiciones de calidad y de idoneidad que tienen que ser conservadas. Y por el otro lado, lo que sí puede pasar
Lo que sí puede pasar es que estas personas que están vendiendo en las ferias sean constituidos como pequeñas y medianas empresas. Entonces, ellas, cuando están adquiriendo los productos, que normalmente los pueden adquirir también vía internet de un proveedor internacional, podrían estar cobijadas por la protección del consumidor. Perfecto. Clarísimo. Betty Martínez, doctora en Derecho de la Universidad de París, también eres investigadora en temas de Derecho al Consumidor y académica de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por este contacto con Hora de Noticias. Un placer, Camila, y felices fiestas para todos. Felices fiestas, muy buen fin de año. Y con esta información vamos a continuar en Hora de Noticias, pero vamos a cambiar drásticamente de tema. Porque haciendo una revisión en el portal de compras públicas del Estado de Chile, desde nuestro medio, desde puranoticia.cl, pudimos constatar que solo en nuestra región de Valparaíso el servicio electoral gastó este 2024 más de 1.100 millones de pesos en publicaciones. Esto tanto de los vocales de mesa como de los miembros del colegio escrutador, donde el Mercurio de Valparaíso recibió órdenes de compra por más de 628 millones de pesos, mientras que el observador de Quillota recibió otras por un monto que supera los 470 millones de pesos, ambas por trato directo y sin ningún tipo de licitación previa. Chile ha vivido diferentes procesos electorales en los últimos años. ¿Qué mejores ejemplos de las elecciones de constituyentes? 2 veces en menos de 4 años. Estas se suman a las tradicionales de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En cada proceso electoral, el encargado de llevarlo es el servicio electoral conocido como CERVEL. Nuestro país destaca a nivel internacional por un sistema electoral, primero porque solo horas del cierre de mesas podemos conocer los resultados en línea. En una plataforma digital que funciona de forma destacable, los millones de electores pueden, con un solo clic, cambiarse de domicilio, conocer si fue electo vocal de mesa, saber qué mesa y local de votación le tocará sufragar, etc. El mismo CERVEL, elección tras elección, destaca que son millones las consultas de quienes llegan hasta cervel.cl para conocer en detalle su situación electoral. Por eso es realmente inexplicable y un verdadero escándalo dar a conocer cómo este mismo servicio gasta millones y millones de pesos en publicar en diarios de papel el listado de vocales de mesa, además del facsímil del voto, cuando el mundo se ha digitalizado y cada vez más gente compra un diario de papel. Haciendo una revisión en el portal de compras públicas del Estado de Chile, puranoticia.cl, pudo constatar que solo en la región de Valparaíso el servicio electoral gastó este 2024 más de 1.100 millones de pesos en publicaciones, tanto de los vocales de mesa de los miembros del colegio escrutador. Cabe consignar que con un solo clic en la misma página de CERVEL se puede saber no solo dónde uno vota, sino que si fui designado vocal de mesa o miembro del colegio escrutador. Una alta fuente del CERVEL, que pidió reserva de su nombre, dijo a puranoticia.cl que la publicación en los diarios de papel es tan inoficiosa que los listados de vocales se publican por mesa, y muchas veces las personas ni siquiera conocen la mesa donde votan. Estos 1.100 millones de pesos también consideran la publicación del voto donde aparecen todos los candidatos inscritos. Puranoticia.cl pudo constatar que el propio CERVEL lo encuentra totalmente inoficioso y un verdadero despilfarro. De ahí el calificativo ocupado en nuestro titular, pero que lamentablemente por ley deben hacerlo. Incluso el propio servicio electoral le pidió al gobierno eliminar la obligación de tener que publicar los listados de vocales de mesa y el facsímil de votos en los diarios de papel, pero que ni diputados ni senadores estuvieron de acuerdo. Lo que sucede es que la ley electoral de esta materia es totalmente anticuada y no se le han hecho las adaptaciones que se requieren. Esta señala y obliga al servicio electoral que tiene que publicar estos enormes listados, con plata de todos los chilenos, en un diario del lugar respectivo. Si bien la ley no especifica qué tipo de diario, el CERVEL interpreta que estos deben ser de papel. Tampoco el servicio electoral realiza una licitación pública al respecto, ya que todas las órdenes de compra giradas en la región de Valparaíso a los 2 diarios de papel fueron a través de la vía del trato directo. El Estado de Chile y sus diferentes organismos, entre ellos el CERVEL, pueden hacer compras, ya sea a través de licitaciones públicas, que permite que todos los interesados puedan participar, o bien vía trato directo. En el caso específico de la región de Valparaíso, el servicio electoral gastó la suma de
1.102.942.441 pesos en la publicación de los listados de vocales de mesa y facsímil de votos de las 38 comunas. El Mercurio de Valparaíso, que incluye además los diarios La Estrella de Valparaíso y El Líder de San Antonio, recibió al menos 13 órdenes de compra por trato directo, por un monto de 628.970.717 pesos. Tal como en el Mercurio de Valparaíso, el Diario Observador de Quillota recibió sin licitación pública y vía trato directo órdenes de compra por un total de 473.971.724 pesos. Y con esta información llegamos al término de esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad donde siempre, en puranoticia.cl.